Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición estar en la casa del Señor y en sus hogares a través de cualquiera de los medios del internet que usted esté usando. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Amén. Gloria a Dios. Esperamos que sea de gran bendición para usted. Si si esta enseñanza es bendición para usted, páselo a otro. También póngale ahí, yo no lo quiero anunciar, yo no sé de qué se trata eso, no soy de mucha cuestión, pero aparentemente ahí hay una campanita que les gusta y se suscribe y van a saber cuándo los mensajes de palabra de vida van a estar siendo puestos en el internet. Pronto van a ver otros mensajes en inglés porque el grupo de inglés arrancó ayer a las 8:30 de la mañana acá en la ciudad de Carson. Tuvimos un estudio bíblico poderoso y después de ahí estuvimos en Riverside, en la ciudad de Riverside, bautizando 3 personas en agua. Ese mismo día, ayer, 2 muchachitos jóvenes aceptaron a Cristo y fue un momento tan emocional que los 2 estaban llore y llore y llore porque los tocó el Espíritu Santo de una forma muy especial. Dios está haciendo grandes cosas. Y hablando de que Dios hace grandes cosas, también el diablo hace cosas. El mensaje de hoy lo he titulado Cuando el cristianismo se vuelve religión. Escuche. ¿Por qué voy a enseñar yo cuando el cristianismo se vuelve religión? Porque ya pasó una vez. ¿Sí? Allá en el año 300 después de Cristo, la iglesia se había debilitado un poco en cuestión de las enseñanzas, en cuestión de la fidelidad, en cuestión de arraigarse bien en la palabra. Y pues entonces un astuto hijo del diablo, Constantino, ideó o creó la idea de incorporar el cristianismo a Roma. Y los cristianos, en vez de ser ellos los que influenciaron a Roma para que Roma se convirtiera en una ciudad cristiana, ellos adoptaron el romanismo y el romanismo entonces se metió en el cristianismo y ahí nace la iglesia católica romana. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ya Roma era una ciudad pagana. Usted tiene que comprender eso. No voy a entrar en detalles. Un día podríamos hacer un estudio y yo les puedo explicar qué dioses adoraban en Roma, qué cosas hacían en Roma, pero ¿para qué ahorita? La prueba está ahí. Si quiere averiguarse, métase en el internet. Para eso hay internet. Gloria a Dios. Y averigüe cuál era la religión romana en aquel tiempo, antes de que Constantino dijera vamos a adoptar el cristianismo y el cristianismo va a ser la religión oficial de Roma. Vea qué tremendo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con hoy en día? Pues mucho, porque hoy en el siglo XXI están ocurriendo cosas muy semejantes a lo que ocurrió allá en Roma. ¿Cuál fue la consecuencia de lo que ocurrió en Roma? No sé si ustedes habrán oído del oscurantismo, de los años del oscurantismo, ahí donde nacen los druitas en Irlanda, ahí donde nace Halloween. La palabra de Dios no se predicaba en ningún lado, excepto a través del latín, ¿verdad? Y nadie la entendía. Una obra, pero bien planeada por el diablo, y frenó el cristianismo, frenó el avance del reino de Dios por 1200 años, hasta que vino Martín Lutero y vino el protestantismo, ¿verdad? Pero ocurrían cosas extravagantes que no vamos a entrar en detalle. Lo que yo quiero hacer énfasis en esto es, cuidado iglesia, porque si pasó una vez, puede pasar otra vez, y está pasando en muchos lugares, donde ya la iglesia cristiana no es la iglesia que Dios esperaba que fuera. Se ha debilitado.
La gente viene a la iglesia nada más para cumplir. No vienen porque vienen a buscar a Dios, para alimentarse, para ser efectivos allá afuera, llevando la palabra de Dios. ¿Me explico? Vienen porque ya es una costumbre. ¿Sí? Ya es una tradición que aprendieron en la iglesia católica, porque en la iglesia católica les obligan a ir a la iglesia y les dicen que si usted deja la religión, entonces usted queda excomulgado. ¿Sabe lo que es estar excomulgado? Que usted no tiene salvación, va para el purgatorio. Yo no sé dónde sacaron eso. Pero entonces la gente que está en esa religión, que para mí es una secta, y lo tengo que decir porque la palabra de Dios en ningún lado pone a Dios como un tirano que demanda que yo le sirva a base de temor. ¿Me estás escuchando? Si yo tengo que servirle a Dios o amar a Dios porque le tengo miedo, ya eso no es ejercer mi propia voluntad, sino hacerlo por temor a ser condenado. Y en ningún momento Dios quiere que absolutamente nadie venga a Él porque le tiene miedo. Cuando la Biblia dice temer a Jehová, lo que está diciendo es tener reverencia hacia Dios. ¿Me estás escuchando? Reverenciar a Dios, porque Él es digno de toda honra, de toda gloria y de ser reverenciado, ¿verdad?, por todos los pueblos de la tierra. ¿Ve? El problema es que las religiones han hecho de personas ya no reverencial, ya no, ¿cómo podríamos decirles? Reconocerles, sino que reverencian hombres en vez de reverenciar al Creador. Hoy en día está pasando eso. Óigame, yo veo varios videos. A mí me llegó hoy un video, si se lo pudiera enseñar, no un video, una foto, escúcheme, de una estatua de no sé qué virgen, porque hay tantas vírgenes que bueno, se me hace que las inventaron los musulmanes, porque dicen que ellos van a tener 50 y pico vírgenes cuando mueran. Pero me mandan la foto de esta virgen y dice que por yo pasar esa foto a otro, yo voy a recibir la bendición de esa virgen. Y la persona que me la mandó supuestamente es cristiana. Supuestamente, sí, porque como le estoy diciendo, el mundo se está metiendo a la iglesia de una forma tan rápida y no se están dando cuenta. Volvemos al asunto de la rana en la olla. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan en el cuento de la rana en la olla? Pues así se está metiendo el mundo a la iglesia. Y Jesús nos advirtió y nos dijo: mirad que nadie os engañe. Lo dije el domingo pasado, mirad que nadie os engañe. Pues hoy en día hay más de un cristiano totalmente engañado, no vienen a la iglesia, y si vienen es nada más para hacer presencia, llegan de una forma y salen de la misma forma, no cambian, no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque están contentos en su vida pecaminosa. ¿Me estás escuchando? Hermano Tom, ¿por qué está hablando usted entonces de que la religión, cuando el cristianismo se vuelve religión? Hace más de 40 años, oiga, yo tengo muchos años de estar en el Señor. Me interesó, ¿sí? Como comenzamos a trabajar, ¿te acuerdas que nos encontramos allá en aquella iglesia en Lenox? Comenzamos a trabajar para el Señor y a mí me interesó estudiar, prepararme. Y como en la calle había muchas religiones, yo quería como estudiar acerca de otras religiones del mundo, ¿sí? Para poder no argumentar, porque a mí no me interesa argumentar. Si usted quiere adorar a Abdul Bahá'u'lláh, si quiere adorar a cualquier otro Dios, es problema suyo. Yo adoro al verdadero Dios, ¿sí? Pero entonces yo compré un libro que se llamaba Las religiones del mundo y ni lo leí prácticamente, porque me agarró una cuestión cuando fui al índice y comenzó con
un montón de religiones, hinduismo, shautismo, bahaísmo, ¿verdad? Musulmanismo y todo ese montón de cosas. Y de repente dentro de la lista de religiones del mundo estaba el cristianismo. Y eso me ofendió. Porque aunque yo tenía poco tiempo de estar en el Señor, yo ya había entendido el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Muchos dicen, sí, Él vino a rescatarnos. No, así no dice la Biblia. Él vino a rescatar lo que se había perdido, no los que se habían perdido, porque en ese caso hubiera rescatado solamente a Adán y Eva, que fueron los que se perdieron cuando pecaron, ¿sí o no? Pero Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se había perdido? Relación Dios-hombre. ¿Sí? Eso se perdió. Había una relación divina entre Dios y su creación en el principio. Y por causa del pecado fuimos separados. Y a eso vino el Señor, a restaurar y a recuperar eso que se había perdido. ¿Me estás escuchando? El plan de salvación que Jesús implementó, ¿sí?, es de que a través del sacrificio de Él en la cruz y a través de Él haber sido hecho pecado, porque la Biblia dice que el que no conoció pecado fue hecho pecado. Si algunos creen y por ahí predican que mis pecados fueron puestos en Jesús, mis pecados no fueron puestos en Jesús. Él fue hecho mis pecados. Cuesta entender eso, pero la Biblia dice: aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que yo fuera hecho la justicia de Dios a través de Él. Entonces, si la Biblia dice que Él fue hecho pecado, no está diciendo que a Él le pusieron mis pecados en la cruz. No, sí dice la Biblia que Él llevó mis pecados a la cruz, en cierta forma. Pero Él fue hecho pecado y por esa razón tuvo que pagar el precio del pecado, que es muerte, separación de Dios. Y vemos que Él desciende al infierno en tal forma que Él clama y dice, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok? Esto es solo la introducción, porque me preocupa. Ayer estábamos en esa reunión y yo comencé a hablarles, porque ellos vienen de descendencia, pues como mucho latino, vienen de una descendencia católica, ¿sí? Y desgraciadamente, óigame, si usted hace una encuesta o va a las encuestas que hay muchísimos católicos en el mundo entero. Pero el hecho de que hayan muchísimos católicos no implica que esa sea la verdadera fe. Es una religión más. Y ahora le voy a explicar lo que es una religión y por qué me preocupa que el cristianismo una vez más caiga en el pecado de convertirse en religión. Porque Jesucristo no vino a establecer una religión. Él vino a establecer una relación que se había perdido. Algunos dicen que Él vino para abolir la ley. No, Él no vino a abolir la ley. Él vino a cumplir la ley, pero vino a abolir la religión. ¿Me estás escuchando? Y se los echó en cara a todos aquellos fariseos y saduceos y todos los feos del tiempo donde Él, y les dijo que las tradiciones de ellos, su religión de ellos, habían hecho que la palabra de Dios fuera inefecta. Y también les echó en cara, les dijo: ni ustedes entran ni dejan entrar a nadie al reino. ¿Por qué? Porque eso es lo que la religión hace. La religión crea una separación más bien entre Dios y el hombre. Religión es el hombre diciéndole a Dios cómo yo puedo llegar a Él. Relación es Dios dice cómo tú puedes venir a mí. ¿Sí o no? Bueno, en el principio Dios creó a Adán y Eva. Ellos pecaron. Bonito sería que entonces Adán llamara a Dios y le diga: mira, Dios, ¿sabes qué? Sí, yo creo que cometí un error y quisiera volver a ti, así es que hagamos las paces. ¿Ah? Eso es lo que la religión dice. Hagamos las paces a mi manera.
Y Dios dice, no, 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 no. Suavecito. Tú me traicionaste. Yo establezco las reglas por las cuales tú puedes venir a mí. Y la regla que yo establezco, la regla más grande que hay es que solamente puedes venir a mí a través de mi Hijo Jesús. Porque la Biblia misma dice, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos. ¿Me estás escuchando? No hay otro nombre. Jesús mismo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué salen estas religiones? ¿Por qué nacen estas religiones? Donde le atraviesan el caballo a Jesús y no van directamente a Jesús, sino que tienen que ir a través de una virgen, a través de un santo, a través de quién sabe qué otros inventos, cuando está escrito que esa no es la manera que Dios dice, tú puedes venir a mí. ¿Y quién tiene la razón en ese caso? ¿El ofendido o el ofensor? No, el ofendido es el que dice, si quieres establecer las paces conmigo, lo vas a hacer a mi manera, ¿sí o no? A mi manera. Y si no lo haces a mi manera, no vienes a mí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Por qué entonces está Pastor Tom tan preocupado? Porque yo oigo personas que han sido engañadas y Jesús mismo nos advirtió, mirad que nadie los engañe. Y han sido engañadas con un montón de diferentes doctrinas de hombres o lo que la Biblia llama doctrinas de demonios, ¿verdad? Y les voy a dar un ejemplo clásico. Por ejemplo, ¿cómo establecer una religión? Religión es tradición. Supongamos que hoy ponemos una melodía aquí y por causa de esa melodía una persona que estaba en necesidad de oír una melodía como esa, la oye y es sanada de un problema. ¿Qué tal que yo como pastor digo, esa melodía la vamos a empezar a tocar todos los domingos? Viene el próximo domingo, la toco y nadie se sana. Viene el otro domingo, la toco y nadie se sana. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle a Dios, bueno, tú sanaste de una forma, ahora sigues sanando de esa forma. ¿Aló? ¿Quién es Dios? ¿Quién le da órdenes a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios cómo hacer las cosas que solo Dios sabe hacer? ¿Un ser humano? Insignificante ser humano le va a decir al Dios de la creación cómo hacer las cosas. En ningún momento. En ningún momento. La religión le trata de decir a Dios, ok, sí la regué, pero con darme unos 5 golpes en el pecho, ya con eso le hacemos paces. Y Dios dice, no, ¿de dónde sacó esa idea? Los golpes se los dieron a mi hijo. ¿Aló? ¿Sí? Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Y aquí hay una pregunta que hace Pablo tan interesante. Óigame, pero es que hay 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Escuche. Estoy un poco afectado a la garganta. Ayer estábamos en Riverside, donde la temperatura estaba, pero bien caliente. Entonces el aire acondicionado pega en la garganta. Sí, tírame una. Acuérdate que estamos en palabra de vida. Y aquí no hay un orden estricto. Hay cordura y hacemos las cosas bien, en orden, ¿no? Gloria a Dios. Versículo 10 dice, amados, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Ahora, vea lo que estaba sucediendo. Oh, gloria a Dios. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas o los argumentos, o como le quiera llamar,
entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos. Y o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Pregunta Pablo, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? Oiga eso. ¿Ah? Desde el tiempo de Pablo ya el diablo estaba metiendo cizaña en la iglesia para separar a los de la fe. ¿Sí o no? Está escrito. Desde entonces ya el diablo. Ahora imagínense ahora. ¿Ah? ¿Estará tratando el diablo de hacer lo mismo? Por supuesto, él no cambia. Sigue siendo el mismo criminal. Dice, fui yo Pablo, y esta pregunta es muy fuerte, subráyela. Dice, ¿acaso, versículo 13, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo Pablo crucificado por ustedes? Was I Paul crucified for you? La gente lee esto y no sabe, no entienden la profundidad de lo que está diciendo Pablo ahí. Si mis hermanos o amigos, porque todavía no somos hermanos hasta que entremos a la familia de Dios juntos, mis amigos católicos se hicieran la pregunta, ¿fue Pedro crucificado? Sí murió crucificado, pero él no fue crucificado por mí. ¿Me están oyendo? La pregunta más fuerte y que tal vez puede ofender a más de uno es esta: ¿fue María crucificada por ti? ¿Aló? Y aunque hubiera sido crucificada, ¿dónde en la Biblia dice que así como como Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, que así el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra? ¿Estuvo María en el vientre de la tierra pagando por tus pecados? ¿Estuvo Pedro, al que llaman el primer papa, el primer pontífice? Si usted lee la palabra pontífice, le están dando un grado superior casi que de Dios. Él no murió en la cruz. Ninguno de los santos a los que ustedes tanto veneran murió en la cruz y fue al infierno por usted. Si su fe está puesta en esa, déjame decirle una cosa: usted está perdido. Porque aún nosotros los mismos cristianos sabemos que si Jesucristo, diga conmigo Jesucristo, no hubiera resucitado de los muertos, no habría esperanza para nosotros. ¿Aló? Dice en algún lado en la Biblia que a María o a alguno de estos santos que ustedes tanto veneran le fue dado un nombre que está sobre todo nombre. Honestamente, dígame. No, señor. Al que le dieron un nombre que está sobre todo nombre fue a Cristo Jesús. Y si usted va al libro de los Hebreos, Dios dice: tú eres mi hijo. Hoy. No le está hablando a María, le está hablando a su hijo Jesucristo, a Yeshua. No estoy en contra de usted personalmente, estoy en contra de los que le enseñaron a usted esa falsa doctrina. Porque esa falsa doctrina lo está alejando de la única verdad que hay, que Jesús es el único camino que hay para llegar a Dios. Amén. Y hoy en día el mismo cristianismo se está volviendo un tipo de religión. ¿Por qué? Porque, como decía Pablo, que ya deberían estar comiendo
viandas o carne. Los tiene que seguir alimentando como bebés con un poquito de lechita. ¿Ve? Y ponen los ojos en los ministros. Cuando la Biblia dice puesto los ojos en ¿quién? En Jesús solamente, el creador y consumador de nuestra fe. Pero ahí anda más de uno poniendo los ojos en sus ministros. Pues, ¿me está escuchando? Y no estoy mintiendo, véalo usted muy bien. A mi esposa casi la matan una vez en Costa Rica. Y eran pastores, estábamos en una reunión. Había un predicador muy famoso que cometió un error y le dijo a los pastores que estaban ahí en el templo en San José: si ustedes quieren la unción, vengan, yo voy a orar por ustedes y voy a imponer manos. Ahí solamente habían pastores, ministros. Pues salieron como vacas o caballos espantados y tumbaron a mi esposa. Por poco y la pisotean. Dígame si sí o si no estaban considerando a ese ministro como algo así. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Entonces, si yo digo que la religión se está metiendo dentro del cristianismo hoy en día, le estoy diciendo una realidad. Y más vale que la iglesia se despierte, porque el diablo es muy astuto. La Biblia dice que la serpiente era astuta, más astuta que cualquier animal en el jardín del Edén. Y la serpiente le habló a Eva y le dijo: con que Dios dice que de ese fruto no pueden comer. Ahora escúcheme. ¿Había pecado en Adán y Eva antes de que la serpiente les hablara? ¿Había pecado o no había pecado? ¿Eran perfectos? El mismo Señor en el versículo 25-26 del primer capítulo de Génesis dice: y miró Dios, y he aquí todo lo que había creado era perfecto. Adán y Eva eran perfectos, y la serpiente, que era astuta, más astuta que cualquier otro animal, vino y los engañó. Ahora imagínese, hoy en día, cuando usted no es tan perfecto como Adán y Eva eran, porque en usted está la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y a veces el diablo no le tiene ni que mentir a usted, usted mismo se miente porque es bien inteligente. Porque la maldad ya está en usted. ¿Aló? ¿Sí o no? Por eso es que yo dije, a mí no me llamen cristiano, llámeme creyente. Porque hoy en día usted va a la calle, los testigos de Jehová son cristianos de acuerdo a la nomenclatura. Los mormones son cristianos, los católicos son cristianos, todo el mundo es cristiano. ¿Aló? Y todo el mundo dice: yo amo a Jesús. Y yo le puedo demostrar que realmente no lo aman. Ahorita vamos a entrar ahí. ¿Cómo sé yo que no aman a Jesús? Porque Jesús dijo muy claramente: si me aman, cumplan mis mandamientos. ¿Aló? No lo dije yo. Jesús lo dijo: si verdaderamente me aman, cumplan mis mandamientos. Y muchos creen que los mandamientos de Jesús solamente son: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No, señor. No, señor. Es más que eso. Es queso con tortilla. Escuche esto. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo le pregunto: ¿de qué verbo está hablando ahí?
de la palabra. De la palabra. Todo esto aquí representa a Jesús, ¿o me equivoco? Jesús está aquí en todas las páginas de la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te postrarás ni les adorarás, no te harás imágenes de ninguna cosa en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿será eso parte del mandamiento de Jesús? ¿Aló? ¿Me equivoco? Así está escrito para ustedes, óigame, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 10. Esto no lo tenía planeado, pero quiero que entienda esto. Había un pueblo que Dios escogió, que nació de los lomos de un hombre llamado Abraham, ¿sí o no? O Abraham. ¿Ah? A ese pueblo, ¿por qué escogió Dios a Abraham? Porque Abraham fue el único que le prestó atención, ¿sí o no? Y Dios le dio unas ciertas órdenes, le dijo, deja tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a enseñar. Y Abraham le cumplió y le dijo, yo te voy a hacer padre de multitudes. ¿Ah? ¿Sí o no? Ahí nace la nación de Israel, de los lomos de este hombre llamado Abraham. ¿Sí o no? De ahí viene Moisés. ¿Ah? Después de 400 y resto de años de estar en cautiverio, Dios los rescata, los libera de Egipto, los saca y los lleva a un lugar donde le entrega unas tablas a Moisés. Moisés era israelita, ¿sí o no? No podía ser judío porque él no es de la tribu de Judá. Pero era israelita porque era el pueblo Israel, que fue el nombre que le dio Dios a Jacob, cuyo nombre era farsante, estafador, y le cambia su nombre después de que tiene un encuentro con Dios y le pone Yisrael, que significa príncipe de Dios. Ese hombre tiene 12 hijos, ¿sí o no? Israel. Yo pregunto aquí entre personas razonables, ¿quién más que los israelitas podían conocer de Dios en todo el mundo? ¿Ah? Hasta el mismo Faraón dijo, el Dios de Israel es más grande que todos nuestros dioses. ¿Sí o no? Pero vea lo que dice en capítulo 10 Pablo acerca del pueblo romano. ¿Ya llegó ahí? Escuche. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas, oiga esto, lleguen a ser salvos. ¿Aló? Pero no tenían la palabra. ¿Ah? No tenían la palabra. Y Pablo está diciendo que su oración es que sean salvos. Hay que entender, es que a veces leemos la Biblia y no captamos la profundidad que esto tiene. Pablo sabía, si él estudió con Gamaliel, él conocía más que nadie la ley, ¿sí o no? Y todavía dice yo, mi oración, el anhelo de mi corazón es por la salvación del pueblo de Israel. Escuche esto.
Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas. ¿Aló? Hoy en día están ese montón de otras falsas doctrinas, religiones, que quieren que tú llegues a Dios de la forma en que ellos inventaron. ¿Sí o no? Pero no es con sabiduría, porque no lo están haciendo de la forma en que Dios dice: tú vienes a mí a través de mi Hijo y solamente a través de mi Hijo. Sí, hermano, pero es que hay veces, y a mí me han dicho esto, escucha esto, es que hay veces Jesús está muy ocupado. Y entonces yo necesito a alguien que cuando se desocupe allá en el cielo le hable en nombre mío. Entonces Jesús es un mentiroso, porque Jesús dijo: todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Él nunca dijo: todo lo que pidan en el nombre de X o fulano o fulana o mengano. Nada. ¿Qué tiene que ver eso con que el cristianismo hoy en día se está volviendo religión? Le voy a decir por qué. Está lleno de tradicionalismo. Mucha gente viene a la iglesia ya como por inercia. ¿Sí? Inercia. Hay que ir a la iglesia. Pues vamos a la iglesia. Y yo le voy a decir esto. Mire, esto me lo encontré ayer. Dice así: es muy fácil ser una persona religiosa, asistir a la iglesia de vez en cuando, sentirse bien todos los domingos en el servicio pensando que estamos bien y que Dios se agrada de nosotros por el simple hecho de ir a calentar un asiento cada fin de semana, o tal vez porque ayudamos en una actividad en la iglesia y nos creemos los santos porque hemos hecho algo para Dios. Y hacen esta pregunta: pero ¿será eso lo que Dios espera de nosotros? Vea lo que le pasó a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Dios dice: yo conozco tus obras, conozco todo lo bueno que haces, pero tengo algo en contra tuya, que dejaste tu primer amor. ¿Sí? Entonces todo lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso no tenía ningún valor. ¿Sí? Eran obras. Como muchas religiones de hoy en día quieren ser salvos a través de las obras. ¿Sabe por qué Dios no permitió que jamás se hiciera la salvación o se obtuviera la salvación a través de las obras? Porque tal vez algunos podrían obrar más que otros, porque tienen más dotados que otros, son más dotados que otros, son más fuertes que otros, tienen más dinero que otros. Y Dios dijo: esa no es la forma que usted viene a mí. Usted viene a mí y solamente a mí viene a través de mi Hijo. ¿Aló? Ay, pero es que a mí me enseñaron que María, que el Papa, que José Smith, que a mí no me importa, dice Dios. Ellos pueden decir misa. Yo, dice Dios, soy el que da las órdenes aquí. Y no hay otro. ¿Estamos de acuerdo? Yo, Dios, yo soy el que da las órdenes. Y yo ya dije que para venir a mí, usted tiene que venir a través de mi Hijo. No solamente para ser salvo, sino para obtener cualquier cosa dentro del reino de Dios, usted tiene que pasar a través del Hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Me estás escuchando?
¿Sí? La palabra salvación en el griego es la palabra sotería o soso. Implica más que simplemente ser salvo de ir al infierno. Implica vivir una vida abundante dentro del reino, aquí mismo en la tierra. Me va a pasar unos 5 minutos. No voy a predicar 1 hora y media, perdonen. Yo sé que se cansan. Este mensaje es para aquí, pero también para los que están escuchando. Usted puede tener amigos católicos y hay que amarlos. Pablo amaba a los israelitas y él dice: el anhelo de mi corazón y mi oración es por la salvación, o porque el pueblo de Israel sean salvos. O sea, tenían la palabra pero no eran salvos, como muchas de estas doctrinas y falsas denominaciones tienen la palabra pero no son salvos. ¿Aló? Entonces mi oración y el anhelo de mi corazón es que los ojos del entendimiento de esta gente sea abierto. Aún de gente que va a la iglesia y se creen que están muy bien. Yo prediqué 5 domingos acerca del amor de Dios y todavía noto que hay gente en este mundo que no tienen el amor de Dios. ¿Me estás escuchando? Y la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo no lo estoy diciendo. ¿Por qué me llevé 5 domingos hablando del amor de Dios? Para que todos los cabezones entendieran. En esto conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Yo amo a Cristo, sí, pero odias a tu hermano, tú no amas a nadie. Estás engañado. Vamos a Mateo y con esto sí voy a terminar. Bueno, déjeme leerle esto primeramente, porque esto me pegó a mí como que usted no tiene idea. No nos equivoquemos con las cosas de Dios. Y esto no lo escribí yo. Esto lo escribió un ministerio muy grande. A Dios no le interesa cuántas veces vayamos a la iglesia. No le interesa qué tan religiosos seamos. Lo que le interesa es cómo está nuestra relación con Él. Y no cómo está nuestra religión. Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla, pero vino a abolir toda religión. ¿Sí? Ninguna religión, ni la cristiana, salva a nadie. Solo Cristo salva. ¿Me está escuchando? Si usted quiere basar su fe en Dios basado en lo que cierta iglesia cristiana hace o otra no hace, usted está mal. Y no está mal de Navidad, está mal. Porque su relación tiene que ser una relación personal, íntima, de amor íntimo con Dios. Y el diablo sabe que nosotros somos tan débiles intelectualmente, en la carne, que cualquier cosa me puede a mí distraer. ¿Me estás escuchando? Vamos a Marcos capítulo 7, discúlpeme. ¿Puedo cometer algún error de vez en cuando? Bueno, casi todo el tiempo, pero. Marcos capítulo 7, gloria a Dios. Ya me pasé como 5 minutos. Pero esto merece oírse, ¿sí o no? ¿Me dan unos minutitos más? Ahí en su casa usted puede ponerle stop y lo sigo oyendo después. Pero aquí estamos en vivo y a todo color. Es más, enfoca la pantalla ahí. Alex, cameraman, show the screen. Can you see the screen? Okay, well there you go. There you go, see? Okay, now come back to me. Aquí estamos en vivo y por pantalla, gloria a Dios, para que me vean lo bonito que soy. No, that's okay. Que Marcos, don't argue with me.
Marcos capítulo 7, versículo de 1. Entonces dijo Jesús: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse ¿a qué? A su propia tradición. Es que en la iglesia de aquellos allá en Campton hacíamos las cosas así. Bueno, pero Dios no hace las cosas en todas las iglesias de la misma manera. ¿Me está escuchando? Yo no puedo aquí tener un culto como lo tendría en Costa Rica, porque la gente de Costa Rica son una cultura. ¿Me estás escuchando? Igual que en Guatemala. Aún en la misma Costa Rica está el pueblo de Pérez Celedón y está la capital, y hay que tener cuidado de hacer las cosas de acuerdo al lugar, siempre y cuando se mantenga dentro del mismo parámetro donde Jesús es el Señor. ¿Me está escuchando? Pero hermano, es que me gustaba como hacían aquello allá. Pues vaya para allá. Si Dios lo trajo aquí, por ejemplo, es para que usted trabaje aquí. Ya les dije una vez, el domingo pasado, si Dios lo llevó a usted a una iglesia es porque Dios le dio algo a usted, que es único para usted, para que usted se lo pueda transmitir a otro, y ayudar a otro, y alentar a otro, y animarnos a la fe unos a otros. ¿O me equivoco? De eso se trata. De eso se trata. Hace un rato les puse un video aquí. 3 personas fueron bautizadas ayer en Riverside del grupo de inglés. Ese mismo día, 2 muchachitos que acababan de apenas oír, aceptaron a Cristo de una forma tan preciosa porque la unción estaba ahí. Yo no esperaba que ellos fueran a aceptar a Cristo de esa forma, pero Dios hace como quiere, donde quiere y a la hora que quiere. ¿Sí o no? Pero vea lo que dice, y no voy a leer todo lo que está escrito aquí porque algunas personas se pueden ofender por lo que dice, ¿verdad? Bueno, se lo voy a leer de todas maneras, oféndase quien se ofenda. Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. ¿Ah? Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. ¿Por qué dije eso ahí? Solo Dios sabe. Versículo 13, perdón, ¿qué dice? Es más, veamos desde el 12. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su ¿qué? Su propia tradición. En otra versión dice, sus tradiciones hacen que la palabra de Dios no tenga efecto. Así dice otra traducción. Entonces, ¿qué sucede? Tradiciones. Tradiciones. Juan el Bautista, y ahora sí termino. Cuando Juan el Bautista está predicando en el Jordán y bautizando, Juan el Bautista dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí o no? Muchos creen que la palabra arrepiéntase ahí es arrepentirse de los pecados, cuando en realidad lo que está hablando ahí, déjeme, se lo voy a, si lo encuentro, tengo tanta información aquí que la palabra que se usa en el griego precisamente en ese lugar es la palabra metanoneo. Metanoneo, escúcheme, ¿los israelitas conocían la ley o no la conocían? Un niño antes de ir al bar mitzvah o una niña antes de ir al bat mitzvah se tiene que memorizar la Torah, recitar la Torah. ¿Sí o no? La tienen que recitar. Entonces, ¿la conocen o no la conocen? Pues aquí le está diciendo Juan el Bautista, metanoneo. Cambien de manera de pensar.
porque el reino de los cielos se ha acercado y en el reino de los cielos ahora las cosas son diferentes. Solo hay una entrada, es Jesús. ¿O me equivoqué? Cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios de nuestra conducta. ¿Sí? Al que mucho le he dado, mucho le es reclamado. Dios le ha dado a cada uno de nosotros el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Y la verdad es Jesús. Porque Jesús dijo, tu palabra es verdad, y sabemos que en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y Jesús dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Y hay un mandamiento que Jesús nunca abolió. No te vas a hacer imagen de ninguna cosa arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te postrarás ni las adorarás. Y si usted está yendo a un lugar donde están adorando imágenes, salga de ahí, porque eso va en contra de la palabra de Dios. ¿O me equivoco? Los mismos cristianos hoy en día nos acostumbramos a hacer ciertas cosas de cierta manera y Dios quiere hacer algo de otra manera. Y ya le decimos, ay no, Dios, tú no lo hacías así. ¿No? Tú no lo hacías así. Mi amada Floricio, tú trabajaste en un restaurante, ¿no? El restaurante tiene una receta para hacer un cierto plato, ¿sí o no? Tú puedes llegar y decir, no, yo voy a cambiar esta receta porque se me antoja. ¿Qué te diría el dueño del restaurante? Vaya, practique a otro restaurante sus recetas. Aquí en este restaurante, solo mis recetas. ¿O me equivoco? Entonces, ¿sabes qué dice Dios? Aquí en el reino de Dios, solo mi receta. Gloria a Dios. Con eso sí entendieron el mensaje, ¿verdad? Todo lo que dije para que resumírselo en una receta de cocina. Lo que es Dios. ¿Ah? Gracias, Florici. Señor te siga prosperando grandemente y un día te dé tu propio restaurante donde vas a hacer tus propias recetas y ahí voy a estar yo comprando comidita. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no? Nada es imposible para papá Dios. Aleluya. Óigame, es tanto lo que tenía yo aquí para decirles. ¿Ah? Tanto, pero no es necesario por hoy. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros el próximo domingo. Pero si hay algo que Él quiere, la Biblia dice que Él quiere, Él no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y solo hay una verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Yo no sé cómo gente puede torcer algo tan bien explicado como está esto. Tienen que estar endemoniados, tienen que estar cegados. Y lo peor de todo es que con ellos están arrastrando gente inocente. ¿Aló? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Sabemos que el diablo está tratando de engañar la iglesia hoy en día por todos los medios posibles. Por eso, Señor, nos
sometemos al Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe a toda verdad. Ponemos nuestras vidas en manos del Espíritu Santo, no en ningún hombre, sino en el Espíritu Santo. Amén. Acuérdense que estamos en el 846 de El Segundo Boulevard, en la ciudad de Compton o Los Ángeles, depende si cruza la calle es Los Ángeles, si cruza para acá es Compton. Código postal 90059. Todos los domingos a las 11 de la mañana y en la ciudad de Carson a las 08:30 de la mañana, estudio bíblico en inglés. Señor les bendiga, salude a su hermano, la gracia y el favor del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.